Hoy 23 de octubre del 2025 en este espacio conversando con el Gocho, y quizás lo interesante es que se le salió la rueda a la carreta y los planes que estaban haciendo estos infelices crápulas como el arzobispo Bjork, los chicos de la Jesus Company, las ratas del régimen, se les salió la rueda a la carreta. Porque ayer informaron que se suspendía la celebración en el estadio que habían montado para la canonización de San José Gregorio Hernández y la tía de los Cisneros. ¿Por qué? Muy sencillo. Primero, porque parece que toda la gente que ellos aspiraban no les iba a llegar. Y también porque en lo que se presentaran los sujetos del Estado venezolano, la pita iba a ser espectacular. Y ante eso, y quedar como unos ridículos, y que al mismísimo arzobispo de Caracas lo pitaran y le gritaran y le dieran los mismos calificativos que le dan a Pedro Sánchez en España, pues dijeron, bueno, es que el aforo no es suficiente y por eso es que como la fe de San José Gregorio Hernández es de todo el país, vamos a celebrar el día sábado a la misma hora en todas las parroquias de Venezuela, la misa en conmemoración, bla, 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 bla. Se asustaron, ratas. Porque una cosa es la fe en los santos, una cosa es la devoción a Cristo, una cosa es la intencionalidad de la espiritualidad de la gente y otra cosa es que lo quieran acariciar esta banda de maleantes que todos huelen a cadáver. Pero por sobre todo, porque lograron burlarse de la gente al plantearse los eventos en el Vaticano. Allá lograron rosquear, tienen muchísimo tiempo con gente instalada para cuadrarle las sillas, la foto, las tomas, etcétera. Pero eso es una cosa y la otra es con 40,000 individuos en el estadio que puede pasar lo que sea. Porque la gente va por la fe, pero cualquier chispita basta para que eso se encienda en candela y 40,000 feligreses atropellados se les pudiese voltear sobre ellos y no hubiese forma de controlar la ira colectiva. Pero además, porque luego del mensaje que se lanzara el cardenal Pietro Parolin, quien fue el nuncio apostólico en Venezuela, buen amiguito de estos sarnosos, el que hizo los negocios con estos bichos para la subida de Francisco al trono de Pedro, pero que Francisco se fue, Parolin quedó, todavía es el número 2 del Vaticano y tiene que hacer méritos para que su santidad León XIV lo mantenga. Pero además que Parolin se puede bañar en todos los chorritos que él quiera, pero una vez que participa en la homilía, su mensaje fue claro. Declaró al régimen de gusanos como el maligno, los calificó en paralelo a Lucifer y indicó que en Venezuela había que abrir las cárceles, es decir, que les está reconociendo que estos sujetos se han abusado de los venezolanos, pero que al día de hoy la cuenta donde hay más de 800 presos políticos, presos de conciencia y militares presos, es imperdonable que en la nación no haya justicia, no haya Estado de Derecho, y es mejor entonces diluir el mensaje en los cientos de parroquias que hay en Venezuela y que allí cada feligrés se consiga con su párroco, se consiga con su cura
o se consiga con el obispo de su diócesis y allí cada quien pueda celebrar la canonización de San José Gregorio Hernández. Esa es la realidad de la Venezuela de hoy. Pero también quizás lo que no podemos dejar pasar es que ayer en la rueda de prensa que daba el presidente Trump indicaba que está informando al Congreso que los ataques cinéticos van a pasar del mar a la tierra. Y eso es otra forma de ver el juego, porque Trump está construyendo un relato para los ataques en tierra contra los narcoterroristas del continente americano. No es contra los bandidos de Venezuela en particular. Y ya para eso, en el relato metió al bandido de Petro y lo calificó como un malandro y como un permisivo de las actividades de los narcotraficantes. ¿Qué más quiere? Le dio sopa, seco, jugo, pancito y cachito a este batracio. Y Trump no dice nada al voleo. Aunque pareciera que está divagando, el hombre lo dice todo, les canta todo el juego y no da espacio para que piensen lo contrario. Esa es la realidad de un tipo que sabe lo que está haciendo, con un equipo que le acompaña, donde está el señor Marco Rubio, el secretario Pete Hegseth y el señor John Ratcliffe, que es el jefe de la compañía, que tiene los puntos muy caídos y que están tratando de hacer lo que sea por levantarle los puntos a la corporación. Y allí entonces se observa que los planes están clarísimos. Con más de 10,000 hombres que están en la zona, los tienen rodeados. Pero también indicando que no importa por dónde se vayan, también por el Pacífico se los van a cascar. Y es por eso que se veía que en el último ataque al submarino quedó vivo un colombiano y un ecuatoriano. Al ecuatoriano lo entregaron a la justicia del Ecuador y a ese angelito de Dios lo liberaron cuando el tipo tiene un rap sheet, es decir, que el tipo tiene un expediente criminal por carretear narcóticos en los Estados Unidos, y en Ecuador lo liberaron. ¿Qué significa eso? Que tiene razón el catire Trump, porque este tipo de sujetos que son una carga a la sociedad, porque esos bichos no merecen ni el aire que respiran, porque todo el que apueste a carretear drogas para matar miles de individuos en cualquier parte del planeta no merecen sino que cojan rapidito el cohete directo al infierno, porque ahí está, lo agarraron, lo metieron preso y de una vez lo echaron a la calle. Pues cuando el catire dice que hay que soplárselos, tiene toda la razón. Y el señor Trump sigue apretándole los tornillos a sus adversarios y a sus enemigos. Y en vista de que el malandro Vladimir no coge el paso, casualmente ayer tenía la visita del señor Mark Rutte, quien fue primer ministro de Holanda y hoy en día es el secretario general de la OTAN. Y en la visita de Mark, en la rueda de prensa, decía que le clavaron un buen paquete de sanciones a las petroleras Rosneft y Lukoil, que son el equivalente a las PDVSas de Putin. Estas dos corporaciones en las cuales este malandro aprovechó de destruir PDVSA para tener el mercado ellos, ahora los ponen a pasar aceite. Pero es que la jugada del señor Trump es una carambola como a 6 bandas, porque le clava las sanciones a Rosneft y a Lukoil, que además son empresas petroleras y financieras a su vez. Pero también el señor Narendra Modi
que es el primer ministro de la India, ya promete que la India no seguirá comprándole crudo a estas corporaciones rusas. Y además, en medio del cerco, entonces lo dice así como muy suavecito: bueno, yo no le voy a vender los Tomahawk a Ucrania porque el entrenamiento para lanzar Tomahawks se requiere como 1 año de entrenamiento, y ese es el secreto de los polvitos del parampampán, y ese no se lo vamos a dar ni al señor Zelensky ni a nadie. Pero eso no significa que no le vamos a seguir despachando armas de otro tipo, pero es que además se las estamos vendiendo a Europa, y Europa verá qué hace con las armas. Pero lo que no dice el señor Trump es que los ucranianos están recibiendo los misiles Storm Shadow, que son unos misiles como los Tomahawk pero europeos, y que le están destruyendo la infraestructura petrolera al malandro Vladimir puertas adentro. Al punto de que una de las noticias de ayer es que una de las refinerías de petróleo en Hungría del señor Víctor Orbán tuvo una explosión y que van a investigarla. Pero hay que recordar que el señor Víctor Orbán, por más de que es un aliado de Occidente, es un patriota europeo, pero el tipo es un pragmático. Él no ha dejado de comprarle petróleo y gas a Rusia, y quizás le echaron una saboteada para que coja vista, pero lo que indica es que los amigos del malandro Vladimir van para el perro. Pero además estaba planteada una reunión en los próximos días en Budapest, en Hungría, entre Vlad y el catire Trump, y por supuesto que con las sanciones se suspendió la reunión. ¿Qué indica eso? Que le van a apretar 2 vueltas al tornillo del chicharrón ucraniano por una sencilla razón: es que el señor Trump no quiere que se sigan matando ni rusos ni ucranianos. Pero es que también hay que recordar que el mundo prospera cuando hay paz. Cuando hay paz se generan empleos, cuando hay paz hay negocios para todos. Cuando hay guerra hay gasto, hay inversión, pero solamente aquellos individuos que pululan alrededor de la industria armamentista. Y eso no es bueno para ninguna sociedad, porque las sociedades avanzan con el pleno empleo, con la inversión, con el desarrollo de las iniciativas de la creación de valor, de riqueza y el ahorro. Cuando hay destrucción y guerra no hay ahorro, y eso es uno de los retos que tenemos que plantearnos los venezolanos a futuro, porque no puede crecer el país si no ponemos a participar al ahorro nacional en la realidad de la nueva república. Pues el ahorro venezolano se lo bailaron, se lo robaron, lo dilapidaron, lo destruyeron, o se lo llevaron del país esta manga de maleantes en los últimos 26 años. Y eso es el gran reto que tiene la señora Machado. ¿Qué hacer para promover que en Venezuela se restablezca el ahorro nacional? ¿Cómo hacer para que el ahorro nacional que se encuentra colocado en los bancos extranjeros regresen a ser invertidos en el país? Y eso no es más que replantear el Estado de Derecho, que replantear el criterio de qué es la propiedad en Venezuela, qué es la propiedad privada, porque hasta ahora solo entendemos la propiedad pública, es decir, que el gobierno es dueño de todo, y de lo que no es dueño, cuando le da la perra gana, te expropia, te confisca, con el argumento de la utilidad pública, del rescate de tierras, cualquier argumento balurdo, pero en el fondo están atropellando el derecho de los ciudadanos que se la sudan para tener algo, pero por decisión de un infeliz burócrata te lo quitan todo con la firma de un lapicero y un sellito húmedo.
Eso tiene que acabarse, y uno de los grandes retos que tiene la señora Machado y su equipo de gobierno es cómo se le va a ofertar a los venezolanos para que querramos ahorrar en Venezuela, querramos invertir en Venezuela, y que en la medida que sea atractivo la inversión en el país para los nacionales, pueda ser lo suficientemente atractivo para que los forasteros quieran invertir en Venezuela. Y no se vaya muy lejos. ¿Cuál es la razón por la cual Costa Rica no tiene un ejército, pero es una nación con un enorme flujo de inversión extranjera? Muy sencillo, porque se respeta la propiedad de los ciudadanos, porque los primeros inversionistas en Costa Rica son los costarricenses, y eso hace que ese Estado de Derecho sea lo suficientemente atractivo para que forasteros quieran invertir en Costa Rica. Y no tiene petróleo, lo único que tienen es tierra y talento, pero eso sí, se respeta la propiedad. Y la otra, se respeta que todo ciudadano se arma hasta los dientes con la necesidad de lo que cree pertinente para la defensa de su predio, de su familia, de su empresa. Porque la gente dice, pero fíjate, es que en Costa Rica no hay ejército. No, en Costa Rica no hay ejército, pero Costa Rica es una nación que tiene como 7 millones de habitantes y todos están armados. Entonces el problema no es tener un ejército de 100,000 o 200,000 hombres. El problema es que en Costa Rica tiene 7 millones de individuos que todos pueden estar armados con lo que quiera y con la cantidad de armas que ellos requieran. Y para eso solamente se registran y pagan una estampilla anual y vuelve y juega. Vamos a comerciales y ya seguimos. En este espacio conversando con el Gocho, además está recordarles que por favor se suscriban a nuestras redes gocho.oficial, le dé a la campanita para que le aparezca en su teléfono cuando publicamos. También le agradecemos que nos pueda evaluar con una manito para arriba. Si no le gusta, una manito para abajo. Si se le pega un superchat, mucho mejor, pero sobre todo que lo pueda compartir con algunos amigos que quieran escuchar una versión de los hechos con otra interpretación. Y decíamos en el segmento anterior que el catire sigue apretando a sus adversarios, y la siguiente que observamos es que el señor Scott Bessent está viajando a Kuala Lumpur en Malasia para reunirse con la misión del gobierno chino, del equipo comercial, porque siguen en la discusión de los acuerdos y de los aranceles, puesto que los chinos plantearon hace unos días unas sanciones para todos aquellos que compran tierras raras de la China y que luego esos productos se los venden a los Estados Unidos. Y el catire Trump le saltó como un gato y le dijo: mira, chi, ¿qué te pasa, Winnie de puta? ¿Volviste loco, bicho? ¿Ah? ¿Tú vas a sancionar a los que negocian conmigo? No, amiguito, usted se volvió a pelar. Así no funciona el juego. Y por si acaso, entonces le van a empujar 100% arancel para que cojan vista. Así de ácido está el catire, porque el tipo está cortando el viento con una espada de samurái. No espera por nadie. Sobre todo porque tú no puedes agarrar y abusar de la buena fe en el negocio y pretender sancionar a aquellos individuos que no creen en el gobierno totalitario que representa el Politburó del Partido Comunista Chino. Máxime cuando se están cayendo a pedazos estos tipos, porque pareciera que la facción del general Chiang Kai-shek, que es el jefe militar,
está ganando la partida de ajedrez, pues la purga de más de 8 generales del alto mando militar le descabezó casualmente los consentidos de Winnie the Pooh. Y eso no le pinta nada bien a este tipo, que hoy en el papel parece que es él, pero definitivamente el señor Hu Weidong y además el grupo de Hu Jintao y los otros pajaritos que son los burócratas tienen previsto poner al señor Yang Hua a dirigir el negocio, y eso es lo que quiere establecer Scott Bessent, porque las señales no están claras. Y así como están agarrando a los adversarios, también luego de que el presidente le metiera 2 salvas por la proa al barco que conduce Petro y amenazó con clavarle una subida de aranceles importantes a Colombia, el senador Bernie Moreno, que es un republicano, fue a plantearle al presidente Trump, porque Bernie Moreno es de origen colombiano, fue a pedirle cacao por el grueso de los empresarios colombianos que hacen cabildeo en los Estados Unidos, y por supuesto, ya que tienen a un paisano mucho mejor. El señor Bernie Moreno fue a presentarle el caso al presidente Trump y le dijo: caramba, presidente, usted no puede meter en ese saco de gatos al 46% del comercio colombiano que viene a los Estados Unidos, que genera muchísimos empleos en Estados Unidos, pero millones de empleos en Colombia, de personas que viven y trabajan allá y que no están pensando en venirse ni migrar a los Estados Unidos. Pero si usted le clava esos aranceles, los productos se hacen invendibles, y eso sería una tragedia para la República de Colombia. El señor Trump observó los argumentos y dijo: muy bien, Bernie, dile a tus paisanos que yo no les voy a emburrar una puñalada por la barriga, pero a este malandro periquero me lo soplo. Y por supuesto procedieron a quitarle la visa a toda la familia de esa rata infeliz, pero también le levantaron el pote a todo el grupo del gobierno del señor Petro, que además son los bichitos guerrilleros del pacto histórico. A todo ese poco de sarna se los clavaron y le suspendieron la visita y le dijeron: si quieren vayan a visitar París, vayan a visitar Madrid, pero a Mickey Mouse no lo vuelven a ver. Así de sencillo se la puso, porque eso sí, el catire no come carreta con ninguno. Fíjese que el hombre tiene hoy, arrancando el día 23 del cierre del gobierno federal, y no se ve por ninguna parte de que los demócratas quieran doblar, pero el señor Trump dijo: no se preocupen, que quienes más van a sufrir es la base del Partido Demócrata, porque esos muchachos son los que tienen el grueso de la cartilla de los empleados federales. Todos son demócratas, y cuando está cerrado el gobierno y no están cobrando, quienes están llevando del bulto son los demócratas. Pero además, en ese proceso que están realineando chakras, están cerrando una cantidad importante de actividades del gobierno federal que estorbaban, y se la pusieron bombita para que el señor Ross Bott, que es el jefe de presupuesto, pueda cerrar un montón de agencias. Y como los individuos no van a trabajar o estaban trabajando desde su casa, pues parte sin novedad, los liquidas, y después cuando los tipos se queden en la calle, porque cuando vuelvan a abrir el gobierno y regresen a su organización, le van a decir: esta oficina cerró, no hay presupuesto para ustedes, chao Lin, vayan a llorarle a Chuck, a Nancy, a la señora Sandy Cortés, o vayan a mamárselo a Mondani, al nuevo supuesto bicho que aspira a elegirse alcalde de Nueva York. Ese es el tipo de locura en la que están metidos. Pero sobre todo hablando de la Gran Manzana, vemos
que la locura de los infelices comunistas y los activistas demócratas los van a enterrar, porque Nueva York le vemos el mismo perfil del Londres de Sadiq Khan. En Londres eligieron a un ñángara comunista de origen pakistaní, musulmán, resentido, y Londres, después de ser la City de Londres, es el chiquero de Londres. Vaya a ver quién quiere estar en esa pestilencia de sujetos intolerantes. Lo mismo le va a pasar a Nueva York cuando elijan a este musulmán de origen ugandés, que no ha hecho nunca nada en su vida, que no le ha dado un palo al agua, sino que ha vivido de los cobres de papi y mami. Bueno, para allá es donde van los neoyorquinos por su tosudez, porque por ver un tuerto se sacan un ojo. Y estamos cerca de conseguir un cambio en el país. Ayer la señora Machado daba una interesante entrevista al señor Norbey Marín. Se le ve muy confiada, eso es bien interesante, pero siguen apareciendo las viudas del paquete chillando más que un camión de marranos en la bajada de Tazón sin frenos, porque luego que quedaran desnudos al ser publicado por el señor Castocando el documento con el membrete del gobierno de Qatar, donde una sarta de traidores, infelices, batracios, estaban pidiéndole al gobierno americano que había que volver a barajear los dados, y además de eso, que en el nuevo juego había que sacar a la reina de corazón rojo, que es la señora Machado, y dejar el resto de las barajitas para jugar lo que quisieran, bien fuera blackjack, o fuera Romy, o fuera gin, o fuera Baccarat, pero sin la reina de corazones rojos. ¡Ay! Puro bobito, no saben nada. Pero lo triste es que observamos que el grueso de la banda de estos traidores son los mismos sujetos que han sido responsables de la destrucción del país de los últimos 26 años. Encabeza el lote este faramallero infeliz, que lo consiguieron en un curso de locución por allá en un informe de la DICIP a principios de la década pasada, este batracio que lo hicimos presidente 2 veces, el gusano de Capriles. Oh, el gran proponente de que a la señora Machado la saquen del juego. No podemos olvidar los venezolanos que este canalla, junto con la vieja Cecilia Sosa, fueron los responsables de permitir que se cerrara el Congreso de la República y que además se liquidara la Constitución por una vía espuria. Pero este batracio dejó que le cerraran el Congreso, y la gran solución fue llevarse las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque en el fondo siempre ha sido un agente encubierto de la inteligencia cubana, de los traidores comunistas, de la banda de maleantes que ha salido del claustro de la Jesus Company, y entonces allí aparece este gusano que no se le ocurre otra cosa que pretenderse soplar a la señora Machado, que es la única referencia política en el país como oposición. Pero además de ese, entonces aparecen otra célebre cuerda de ratas que ahora pretenden decir, no, yo no debo aparecer, fue un error, fue mal transcrito. Ahora sí se hacen los bolsas, se hacen los morrongos, pero están retratados y no se pueden echar para atrás. Pero sobre todo, no importa lo que digan, es responsabilidad de cada venezolano cuando vea un gusano de estos, escracharlo. Eso sí, que no sea dentro de una iglesia, pero escracharlos, hacerles un nombramiento de madre a viva voz en toda parte donde se consigan, porque no se les puede permitir que pasen lisos el acto de traición a la República. Pero también es bien importante que los equipos de la señora Machado los tengan marcados estos bichos, porque más de uno de esos va a pasar a buscar contratos, va a pasar a recibir cargos, y tienen que ser despreciados con una patada por el orto. Pero también
Lo otro que se le presenta como reto a la señora Machado y sus diferentes equipos es que tienen que pensar que el día de mañana, cuando el catire se sople a estos tipos, porque olvídese, no veo a estos gusanos haciendo una transferencia pacífica de gobierno porque se han saltado la torera todo, porque siguen usurpando el poder en Venezuela, porque no son reconocidos por nadie, pero en el momento en que se produzca el cambio, cada responsabilidad entregada en la cabeza de los diferentes actores, de los ministerios que queden, tienen que ya estar pensando quiénes son los individuos que van a colocar, porque el problema no es designar a trucutru en un ministerio. El problema es que designas a trucutru y tienes que tener de inmediato el staff que va a trabajar con este hombre, y además tiene que designar de inmediato los 25 actores en las diferentes seccionales de los estados del país, y además darle la suficiente laxitud para que estos individuos puedan designar quiénes van a ser aquellos individuos que les acompañarán en el ejercicio en cada estado, bien sea para continuar la dependencia o para cerrar la oficina y liquidar esos antros que hoy están a lo largo del país, pero que son un gran drenaje al presupuesto de la República y no es más que una gran cantera de cargos para no hacer absolutamente nada. Esos son los retos que tenemos en Venezuela, los retos que se le presentan al equipo de la señora Machado, pero sobre todo es muy importante tener clara cuál es la visión de la señora Machado, y cada gremio tiene que ir pensando en cuáles son las propuestas para el nuevo gobierno para poder desregular la nación. Porque al día de hoy tú no puedes tener una república que pueda funcionar cuando tienes más de 350 leyes más una tonelada de reglamentos, directivas internas, más memorandos de trabajo por diferentes actividades, lo que hace que el país sea un infinito enjambre de bolserías, de trabas burocráticas que no permiten ni la generación de empleo, ni la inversión, y hacen además poco atractivo que Venezuela pueda lograr que alguien quiera observar e invertir en Venezuela, cuando hay tantos sitios donde también hay lomito para invertir, pero sobre todo que hay un Estado de Derecho que permite que la gente pueda prosperar de una mejor forma. Explico. Hay sitios como en Uruguay, donde a lo mejor no tienen petróleo, pero a lo mejor no tienen las trabas burocráticas que tienes en Venezuela. Y si tú vas a invertir en producir ganado vacuno, a lo mejor es mejor invertir en Uruguay que comprar finca en Venezuela para producir ganado en Venezuela. Y así puedes hacer ejemplos en diferentes sitios por lo cómodo y por el Estado de Derecho que hace atractivo la inversión. Es más, si tú quieres desarrollar una empresa tecnológica, quizás, aunque la propiedad sea más cara, sea mejor invertir en Suiza que en Venezuela, que puede tener electricidad más barata. Insisto, porque el problema es el Estado de Derecho. No que tengan las reservas de petróleo más grandes del mundo, que es una de las grandes farsas con la que nos tiran talco en la cara. Hay que tener es un Estado de Derecho que querramos todos respetar. Este último segmento, ¿qué tenemos cerca? Mucha gente dice, bueno, pero ¿cuándo se van a sonar estos tipos? ¿Cuándo va a actuar el señor Trump? Bueno, yo no sé, pero como en Venezuela lo que funciona es la especulación, podemos especular. ¿Cuál es la fecha que yo veo cercana? En Estados Unidos, el día martes 4 de noviembre
apenas en unos días hay una elección en los Estados Unidos. Se está eligiendo el gobernador de New Jersey, se está eligiendo el gobernador de Virginia, se está eligiendo además el senador de Florida. Y si pensamos políticamente, podemos decir que al señor Trump le conviene que repita el senador de Florida, que ese era el cargo que tenía el señor secretario de Estado Marco Rubio, y ahora lo tiene la señora Ashley Moody. Y, por supuesto, si la aspiración es mantener un voto más en el Senado, pues el catire quiere de alguna forma levantar el voto del sur de la Florida para la causa de los republicanos. Y es por eso que sería interesante soplarse estos bichos antes del día 4 para que eso se pueda transformar en una realidad electoral para ese día. Por eso es que esa es mi creencia. Cada quien que crea lo que quiera. Pero también lo que es pertinente es que hay gente que se le olvida que el catire no le ha pasado la página a esta manga de maleantes que le robaron la elección del 2020 con la trampa de Smartmatic, pero que además intentaron robarle la elección en el 2024, y no porque no lo intentaron, los tipos jugaron completo. Así que ese clavo se lo saca el catire. Pero además que hay otra realidad, y es que el flagelo de la droga como arma estratégica ha sido muy bien utilizado por los bandidos castristas de la isla de Cuba, y utilizando a Venezuela siendo el gran santuario para enviar narcóticos y destruir a la juventud americana. Pero también cuando usted agarra y toma la droga como el gran negocio que es para repartir juego y desde allí financiar a mucho bandido del Partido Demócrata, pero además que con ese negocio de la droga y lo que se acabó y se destruyó en Venezuela con la producción de PDVSA, con esos dos grandes negocios asumieron el poder en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, en Ecuador, en Guatemala, en Honduras, en México y por supuesto en Nicaragua, más un montón de islas del Caribe. Y todo eso fue con la destrucción de PDVSA y con el dinero de los narcóticos, más elecciones en los Estados Unidos. Esa es la realidad del enemigo a vencer. Por eso es que el catire no le puede bajar el pie en el acelerador. Porque si el hombre arruga, el problema no es que se salve el bigotón y su pandilla. El problema es que si el señor Trump arruga, quienes van a perderlo todo es el Partido Republicano, pero sobre todo quienes van a perderlo todo es su familia. Porque si el señor Trump no tiene éxito y los demócratas se le logran colar, van a ir por sus empresas, por su familia, por sus hijos, por sus nietos. Y por eso es que cuando a mí me dicen, no, que es que Trump no sale con nada. Bueno, usted como que no está viendo la película como que es. Usted no se está dando cuenta que el hombre está jugando todas las fichas cada vez que pone a darle vuelta a la bolita en la ruleta. Y el hombre tiene todas las fichas puestas en el futuro de su país y de su familia, y de sus corporaciones, y de sus socios y sus amigos. Por eso es que el tipo no le va a bajar la ametralladora a estos sarnosos comunistas despreciables. Y es por eso que para los venezolanos es muy importante alinearnos políticamente con la visión del señor Trump para ver que podamos tener el mejor futuro posible para nosotros. Si seguimos con individuos pensando en que es borrón y cuenta nueva y aquí cabemos todos, están equivocados. Tampoco podemos plantear perdón cuando los tipos todavía no han expiado sus pecados. No se puede hablar
de que en Venezuela vamos a tener convivencia cuando estos tipos agarran y siguen metiendo presos a dirigentes políticos? Y en las últimas horas nos enteramos que el señor Luis Valo Farías, que es un dirigente opositor del gremio de los productores agropecuarios, que corrió como precandidato en la primaria cuando se eligió hace 2 años a la señora Machado, y lo pusieron preso. ¿A cuenta de qué? ¿Cuál es el delito de Valo? Hablar, opinar, plantear que piensa en una república con otro modelo. Pero es que ¿quién te dijo a ti que está prohibido pensar, que está prohibido utilizar la materia gris? A eso es que llegan estos canallas. Bueno, por eso es que no se puede hablar de andar de perdonavidas. Por eso es que no se puede hablar de inclusión cuando unos tipos que están en los estertores de su mandato y todavía siguen actuando con tanta mala fe y con tanta mala intención, porque no están ejecutando sino el manual de la Stasi de la Alemania democrática, que es algo para lo cual los castristas cubanos han hecho el doctorado y han salido eximidos en todos los exámenes. Esa es la realidad del futuro que se nos presenta, pero sobre todo, insisto, no puede haber perdón, tiene que haber justicia. No se puede permitir la impunidad, ni siquiera de los amiguitos y de los compinches. Todos los sujetos que participaron en la destrucción del país, así quieran llamarse opositores, tienen que ser llevados ante la justicia y revisarle las cuentas, porque Venezuela puede salir del foso, pero siempre y cuando cada quien quede inventariado, sobre todo porque donde hay más de 700 billones de dólares en cash que se robaron estos bichos, que están en manos de sus testaferros, esos tienen que ser llevados ante la justicia y tienen que devolver hasta el último dólar. Que tienen paraísos fiscales donde eso no sucede. Bueno, eso está muy bien, pero entonces tenemos que plantearnos un instituto como el Simón Wiesenthal que se plantearon los judíos para cazar a los nazis y nosotros cazar a los chavistas, porque no se pueden ir lisos. Muchísimas gracias por su atención. Mañana seguimos. Chao, chao. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.